Bueno, pues hoy estamos viendo un tema que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el impacto de la vida y de nuestra vida en el constante vivir, las guerras que libramos y el impacto en nuestras acciones. Es el tema que hoy estaremos viendo. La guerra que libramos y el impacto en nuestras acciones. La verdadera guerra es la que se da en nuestro interior. Hablando de la guerra, la mayoría de la gente considera que esta tiene el propósito de conquistar territorios, tierras, riquezas. La realidad es que la verdadera guerra es la que se da en nuestro interior, pues la lucha espiritual entre nuestra buena y mala inclinación, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, tiene una trascendencia que supera a todas las guerras y que impacta incluso a los mundos y a nuestras generaciones. Yesayá declaró: y será en tal día que Hashem lidiará con las huestes celestiales en el cielo y con los reyes del mundo en la tierra. Yesayahu 24:21. Este día, dice Isaías, ese día, dicen los Pusquín, los sabios de Israel, es el gran día de la redención y en él Hashem hará desaparecer a los ángeles guardianes de las naciones, ya que cada nación tiene su propio representante en el cielo, del que deriva su fuerza y poderío, y una vez eliminados en los mundos superiores, el resultado de la guerra en la tierra está previsto. Es decir, que los oponentes y adversarios que se han opuesto por toda la historia de la humanidad, en ese día desaparecerán totalmente, y es decir, toda oposición caerá, como está escrito en Visiones de Elohim 12, 3 y 7. Dice así: también fue vista otra señal en el cielo. He aquí un enorme dragón color rojizo, con 7 cabezas y 10 cuernos, teniendo en cada cabeza 7 diademas. 7. Entonces tuvo lugar una batalla en el cielo. Mijael y sus malajín luchando contra el dragón y sus malajín, los cuales presentaron batalla contra él. Mas el dragón no prevaleció, ni se halló ya más lugar de ellos en los lugares celestiales. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya lo había mencionado el profeta Yesayahu, estas fuerzas que están y que operan en las naciones, estos principados que operan en las naciones, serán derribados y serán ya eliminados de el punto de influencia poderosa sobre las naciones. Es decir, nosotros debemos pensar, ¿y dónde se lleva a cabo esa batalla espiritual? ¿Dónde se lleva a cabo esa batalla espiritual de la que nos habla precisamente Yesayahu? Donde nos muestra la batalla que tendrá lugar, la batalla que será una confrontación extraordinaria y que de alguna manera tendrá que ser enfrentado en el día a día. Ciertamente la oposición será derribada y aniquilada y derrotada por Hashem, pero hay una batalla mucho más cercana a nosotros, una batalla espiritual que tenemos todos y cada uno de nosotros y que de alguna manera tanto a Hashem como a los profetas como al mismo maestro Yeshua le preocupó y le preocupaba.
cómo librar esa batalla en el corazón. Shlomo nos dice, el corazón de un hombre, el corazón de un hombre sabio está a su derecha y el corazón de un tonto a su izquierda. ¿De qué lado tienes tu corazón? ¿De qué lado tienes tu corazón? ¿Del derecho o del izquierdo? Y volvemos a leer. El corazón de un hombre sabio está a su derecha y el corazón de un tonto a su izquierda. Ciertamente no es que se ha cambiado la ubicación del corazón. El corazón sabemos que está del lado izquierdo. Pero entonces, ¿por qué Shlomo habla de que el hombre sabio tiene su corazón en el lado derecho y el corazón de un tonto a su izquierda? ¿Qué significa esto? Filosóficamente, todos tenemos el corazón en el mismo lugar, por lo que realmente significa que el Yetzer Hatov, la inclinación al bien de la persona, está en el lado derecho. La inclinación al bien de la persona está en el lado derecho de su corazón, mientras que el Yetzer Hará se encuentra al lado del izquierdo, por lo que el sabio sigue el consejo de su buena inclinación, mientras que el tonto actúa según su mala inclinación. Esta es la gran batalla y la gran lucha que tenemos. Una gran batalla y lucha entre el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. ¿Tú tienes un problema con alguien? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que actúa en tu mente y en tu corazón? ¿El Yetzer Hatov o el Yetzer Hará? Tú tienes que tomar una decisión al respecto de ciertas cosas materiales. ¿Qué es lo que va a influir en tu corazón? ¿El Yetzer Hatov o el Yetzer Hará? Todos y cada uno de nosotros estamos influidos por estas dos fuerzas, el Yetzer Hatov o el Yetzer Hará. Y cada uno de nosotros no nada más tenemos esta responsabilidad, sino que una de las cosas importantes que el Eterno nos da es que debemos nosotros ubicarnos en el campo de la batalla y entender nuestra responsabilidad dentro de esta gran lucha espiritual. Las implicaciones serían que si nosotros vencemos al Yetzer Hará en el campo de la batalla de nuestro corazón, le damos, escúchelo bien, le damos gran fuerza al pueblo de Israel. Que si nosotros eh, le damos, en este caso, luchamos, vencemos al Yetzer Hará en el campo de nuestro corazón, le damos gran fuerza al pueblo de Israel y nadie puede dañarnos. Pues una vez que hemos arrebatado el poder de las fuerzas espirituales de las naciones como Jacob hizo al derrotar al ángel guardián de Sab, ¿se acuerdan en el evento aquel donde Jacob regresa de la casa de su suegro Labán y va en el camino, encamina a su familia, encamina a todos sus hijos, todo lo que trae, sus posesiones y todo, y él se queda hasta el último y se libra una gran batalla, Jacob, con el ángel de Esap, es decir, el líder. Y este líder espiritual que operaba y que libró la gran batalla con Jacob es una muestra precisamente de ello. En el caso de Jacob, al vencer al ángel de Sab, es decir, a la fuerza que tenía precisamente Sab, ya no pudo hacer absolutamente nada Sab contra él. Y eso lo notamos, lo vemos cuando incluso enfrenta a su hermano
en el camino. Les hemos quitado la fuerza y poder, la capacidad de dañarnos cuando nosotros operamos de la manera adecuada. Es decir, como dice acá Coelet, cuando nosotros actuamos con el corazón que tenemos en el lado derecho, es decir, a donde opera el Yetzer Hara, perdón, el Yetzer Hatov, la buena inclinación. Entonces, cuando nosotros operamos por la buena inclinación, entonces esto vence a las fuerzas que se oponen y que tratan de alguna manera de dañar o dañarnos al pueblo de Israel y a nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Hay fuerzas que se están moviendo, incluso hoy, con todo lo que está pasando con nuestro pueblo Israel allá en Har Israel, estamos mirando y estamos viendo cómo está dándose estas grandes batallas, estas grandes luchas, y donde tantito Israel va y pone en orden las cosas y tantito se la devuelven. Y esto está hablando precisamente de un desequilibrio, porque se supone, como acabamos de ver, que cuando nosotros, todo el pueblo de Israel actúa de la manera correcta, entonces le damos la fuerza al pueblo de Israel y nadie puede dañarnos. Entonces, esto es muy importante, porque te voy a decir, a veces nos cuidamos, lloramos, Señor, llévame con bien, sácame con bien, trae con bien a mi familia, cuídalos en el camino, van a ir a tal lado, es medio peligroso, te pedimos y todo eso. Y está bien, lloremos. La situación es que para que nosotros podamos tener esa protección y esa victoria sobre las fuerzas negativas, es precisamente cuando nosotros actuamos con el Yetzer Hatov, es decir, con la buena inclinación. Dice, el hombre sabio tiene el corazón en su mano derecha, haciendo referencia a que el Yetzer Hará está en el lado derecho de nuestro costado, de nuestro cuerpo. Por lo que en la parashá Kitese se enseña cuál deberá ser el comportamiento de un soldado judío en tiempo de guerra. Y dice, que apenas por cierto la pasamos, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y Hashem deje que caiga en tus manos y tomas cautivas y entre las mismos veas a una bella mujer y quieres tomarla como esposa, llevarla a tu casa, córtale el cabello y las uñas, deberá quitarse la ropa de cautiva que lleva encima y ella se sentará en tu casa llorando por sus padres por un mes. Si efectivamente quieres tomarlo como esposa, puedes casarte con ella y será tu esposa. Sin embargo, si decides no hacerlo, debes dejarla libre y no podrás venderla como esclava. Y tampoco puedes beneficiarte de ella de ninguna otra manera, porque tú le causaste tal sufrimiento. O sea, tú le debes. Entonces, no puedes tú causarle más daño. Entonces, lo que tenía que hacer es darles la libertad. Bien, este pasaje de las Escrituras es conocido y Rashi lo explica de esta manera. Sin embargo, el gran cabalista rabino Yisar Luria comenta que la lucha de la cual se habla en este pasaje es la lucha interna entre la buena y la mala inclinación del ser humano. Es la lucha entre la buena y la mala inclinación del ser humano, sobre la cual batalla, nuestros sabios dijeron que es una batalla constante. Es decir, tenemos una batalla constante en nuestro corazón, el Yetzer Hará nos bombardea, es que es esto y aquello, y me humilló, y me hizo, y me deshizo, y esto, y esto, y esto, y esto más. Y ya te están ganando la batalla.
Y encontramos situaciones en las relaciones interpersonales, familiares entre esposos y esposas, donde la esposa no quiere perdonar al esposo, dado las circunstancias que se dieron, y consecuentemente el Yetzer Hará mm, empieza a bombardear con ideas, con pensamientos, con cuestionamientos, haciéndolo ver una manera terrible, y a lo mejor es terrible la situación, pero lo más importante de todo es que se tiene que actuar siempre de la manera correcta, es decir, como dice en la escritura, con sabiduría, con sabiduría. Entonces, tenemos que hacerlo con sabiduría, tenemos que hacerlo con sabiduría. Todos nosotros tenemos que hacerlo con sabiduría. Nuestra actuación en las batallas, en las luchas constantes, cercanas y lejanas, en cualquier situación con los que están a nuestro entorno, fuera de nuestro entorno, en nuestros quehaceres, en nuestras vivencias, debe de ser siempre con la respuesta correcta del lado derecho. El impacto en nuestras acciones. Es decir, esto cómo va a impactar y cómo impacta. Esto cómo va a impactar y cómo impacta tu vida y la vida de los demás. Hay un midrash que nos ayuda a entender la gran importancia de nuestras acciones y además el impacto de las mismas al respecto de los demás. Es decir, cómo impacta mis decisiones en mi vida y cómo impacta mis decisiones en las vidas de los demás y en el mundo incluso. Se asemeja nuestra situación a la de un pasajero en un barco en el que súbitamente se oye el ruido de un taladro, y cuando investigan al respecto descubren a un hombre haciendo un hoyo en el suelo del camarote. ¿Qué estás haciendo?, le preguntan. ¿Vas a hundir el barco? Le cuestionan a gritos. ¿Y a usted qué le importa lo que hago en la privacidad de mi camarote? Le respondió: no tiene nada que ver con ustedes. En la mayoría de nosotros pensamos que lo que hacemos, visto o no visto, lo que hacemos, visto o no visto por alguien, solo afecta a nosotros. O sea, si me vieron o no me vieron, solamente lo que yo hice me afecta a mí. Sin embargo, hay un principio halágico que dictamina que todos los judíos somos responsables los unos de los otros. Es decir, Israel es responsable del pueblo. Israel es responsable del pueblo. ¿Qué estamos tratando de decir? Que todos, absolutamente todos, somos responsables los unos de los otros. No es nada más actuar y se acabó. Todo lo que nosotros hagamos, somos responsables de las consecuencias que traigan nuestras acciones. Y por eso es importante que nosotros sepamos y adquiramos precisamente Yirah Hashem, es decir, temor al Eterno, para que no nos involucremos o disminuyamos situaciones en nuestra vida o en la vida de nuestro mismo pueblo, porque ciertamente lo que hagamos influye en lo general sobre los demás judíos y asimismo sobre la humanidad en el conjunto. Es decir, no solamente en el mismo pueblo de Israel afecta, pero también a la humanidad en su conjunto. Es decir, toda acción que yo hago, toda acción que tú haces, toda decisión que yo tomo, toda decisión que tú tomas y tomas por el lado de Yetzer Hará, eso va a crear y crea un conflicto grave y que nos va a traer consecuencias. Por lo que Ramban afirma que todo ser humano debe considerarse a sí mismo como si todo el mundo estuviera en una balanza. Todo el mundo estuviera en una balanza, y si hace una buena acción, inclina la balanza hacia el mérito y la recompensa.
Pero si lo hace una mala acción, podría inclinar la balanza del lado contrario y del lado del castigo, la destrucción a todo el mundo. El Nesim Rabí Neftalí dijo una vez a sus estudiantes: cuando estudian Gemara y uno de ustedes no se esfuerza al máximo de su capacidad para entender Tosafot, sino solo lo estudian en forma superficial, comete un grave pecado. Y ello, a su vez, explicó, afecta a todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que incluso el hecho de no esforzarnos en estudiar, aquí pues, estamos teniendo un ejemplo de las Tosafot, que no es otra cosa que las adiciones que son puestas al respecto del Talmud de ciertos temas, son adiciones a los temas. Y entonces los estudiantes se deberían esforzar no solamente por leer la Gemara, pero también las notas adicionales que estaban ahí. Y entonces, por eso dice varón, Neftalí, dice, ya que podría causar que en el otro extremo de la balanza, un judío, escúchelo bien, ya que podría causar que en el otro extremo de la balanza, un judío completamente asimilado caiga a un nivel aún más y termine por convertirse en cristiano. Es decir, una persona que es asimilada, y esto causa, de alguna manera, cuando hablamos de asimilada, significa que es un hombre que está involucrado en el mundo y que vive como el mundo y consecuentemente puede caer a un nivel más bajo y en este caso convertirse al cristianismo, que niega la unidad, la unicidad y unidad y unicidad de Hashem. Los Tosafot, como ya mencionamos, son eventos que se tienen que esforzar y por esas acciones de falta de esfuerzo pueden causar y causan una situación bastante grave en la vida del pueblo de Israel. Y entre ambos extremos, miles de personas podrían bajar de nivel. Entre los extremos, miles de personas podrían bajar de nivel. Por ejemplo, una persona que solía estudiar, a ver si te identificas, Chávez. Por ejemplo, una persona que solía estudiar todo el día, ahora solo estudia mediodía. O alguien que solía estudiar de manera fija en un lugar, solo estudia en su casa. O alguien que solo estudia un poco en su casa, ahora no estudia nada. O alguien que solía rezar con Minyan, empezará a rezar por sí mismo. Mientras que alguien que solía rezar en casa, no rezará ya para nada. Esto que está hablando, ¿de qué nos dice? Que esta lucha interna, esta batalla que tenemos, tiende o tiene la finalidad de anular, de vencer, de destruir la capacidad que la persona pueda tener y tenga precisamente para poder servir al Eterno y desde luego elevar su vida a al nivel que el Eterno quiere y desea que le sirva. ¿Y por qué sucedió esto? Porque un estudiante de la yeshiva Belosín no estudió bien Totafot, no estudió. Esto causó esto, imagínate. El hecho contundente es que todo lo que hacemos afecta a los demás judíos. Y a lo mejor dirías tú, pues es que yo no soy judío. Bueno, no. Pero el hecho de que tú seas injertado en el olivo natural te hace parte del pueblo de Israel
y consecuentemente copartícipe y partícipe de bendiciones y todas las consecuencias que conlleve el hecho de participar en la familia de Hashem. Todo lo que hacemos afecta a los demás en todas las partes del mundo, dado que asimismo estamos interrelacionados, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos una conexión espiritual con el Eterno y consecuentemente esa interrelación puede, a no ser cuidada, nuestra relación con el Eterno puede causar disminuciones y disminuciones a todo el pueblo de Israel y no nada más a ello. El Brit Hadashah lo expone así: amados, amémonos unos a los otros. ¿Qué? Amémonos nosotros unos a los otros. Nada más debo amar yo a Chabelita o a Bernardo o a Irene. Nada más. No. ¿Qué nos está diciendo? Amémonos unos a los otros. Es decir, a todos, toda la familia de Hashem la tenemos que amar. Pero hay algo más. Y el maestro dice, y ama a tus enemigos. ¿Qué pasa cuando nosotros no amamos a nuestros enemigos? Mm. ¿De qué estamos hablando? ¿Que hay que agarrarnos a besito y abrazo y apapacho? No. ¿De qué está hablando la Torá y qué nos dice o qué nos enseña las escrituras al respecto de amémonos unos a los otros? Respecto a esto, hemos enseñado que es buscar el bien de nuestro prójimo, es decir, de nuestros hermanos, pero también de aquel que me necesita, aún mi propio enemigo, mi adversario. Yo tengo que amarlo. Esto de amarlo significa hacer el bien, hacerle el bien a él. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos venciendo al Yetzer Hará. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, si nosotros nos dejamos llevar por la influencia del Yetzer Hará, que estará bien posesionado en el lado izquierdo para con los deseos, ponga en nuestro corazón el hacer, el actuar, el decidir cosas no correctas. Y entonces, por esta razón, nosotros tenemos que cuidar muchísima la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros actuemos con los demás es la respuesta a la forma en que tanto el Yetzer Hará o el Yetzer Hatov serán las influencias en nuestra vida y nosotros determinaremos a quién se lo damos. En Romanos 16:16 dice, ¿dónde se dice? Salúdense unos a otros con un beso santo. Luego dice en Primera de Corintios 11:33, cuando se reúnan a comer, espérense unos a los otros. Habla del buen acercamiento y de la buena relación, pero también habla de la empatía hacia los demás. Y Primera de Corintios 12:25 dice, donde dice, se preocupen por igual los unos por los otros. Esto implica, por lo tanto, que cuando alguien se preocupa por los demás, está actuando con el Yetzer Hatov. Cuando una persona se detiene a comer para esperar a los demás, para que tengan que comer, tú estás actuando con el Yetzer Hatov. Cuando tú saludas afablemente a un hermano, una hermana, esta trae como consecuencia que tú estás actuando con el Yetzer Hatov. Hacer tefilá unos por los otros o perdonarnos unos a los otros o amarnos unos a los otros tiene que ver con esta relación que tiene o más bien que enfrenta
la lucha, la batalla en el diario vivir nuestro pueblo Israel. En el Averit Hadashah encontramos 59 veces la frase unos a otros, lo cual nos revela la importancia que tiene nuestra relación entre hermanos. Subraya el hecho que somos responsables unos de los otros. Somos responsables. Y te voy a decir, somos responsables como hermanos unos por los otros, pero también somos responsables del prójimo. Lo dijo el maestro. Si estudiamos Torah, bien, ello purificará, dicen nuestros sabios, el aire que respiramos. Y si hace al mundo un mundo mejor en el cual vivir, no solamente se purificará el aire, sino se hará un mundo mejor para vivir cuando estudiamos Torah. De ahí la importancia del estudio de la Torah. Porque el mundo físico se eleva por medio de su conexión con el mundo espiritual. Así es que nuestra responsabilidad hasta cierto punto, mis amados, es elevar este mundo de la creación y no es tan fácil, pero es nuestra responsabilidad. Por lo que, si no hay responsabilidad en nuestras acciones, estaremos entregando lo bueno y lo santo para que se corrompa y se disminuya de niveles y entregando a la corrupción no solo nuestras propias vidas, sino a nuestros hermanos de la casa de Israel, sean judíos o gersadí. Un ejemplo se ve en el campo que el patriarca Abraham compró en Efrón, respecto al cual dice la Torá, el campo de Efrón se elevó, Bereshit 23:17. El campo de Efrón se elevó. ¿Cuándo se elevó? Cuando Abraham lo compró. Se elevó. ¿Qué significa esto que se elevó? ¿Significa que subió 1 metro, 2 metros, o cuántos metros, o cómo? Rashi explica que el campo dejó de ser posesión de Efrón y pasó a ser posesión de un rey, Abraham, lo cual es una manera de decir que el campo se hizo más espiritual. El campo se hizo más espiritual. Por lo tanto, la influencia que nosotros tengamos sobre las cosas, sobre las posesiones, sobre la Sí, casa, sobre el terreno, sobre el negocio, sobre todo esto, tiene un ámbito espiritual. Es decir, si tú tienes tu negocio, tú lo puedes elevar o lo puedes hacer que se disminuya. Tú puedes hacer que tu casa, tu hogar se eleve o que disminuya su nivel espiritual. Tú puedes hacer que las relaciones interpersonales en la familia se eleven dos. o disminuyan. No, Otro hijo, ejemplo es te en digo el que me Mabul. prestes ¿Qué ocurrió en el Mabul en los días de Noé? Las aguas cubrieron la tierra 15 codos, que es 6.855 metros, según los Puskim. Por encima, perdón, por encima de la altura máxima terrestre. Concluimos que el nivel de las aguas subió a 6.855 metros por encima de la altura máxima del Everest. Es decir, el nivel del agua alcanzó aproximadamente 8.855 metros de altitud, envolviendo a la Tierra en una esfera de agua. Por lo que hay que preguntarse por qué exactamente tal profundidad. O sea, en la escritura no hay casualidades. ¿Por qué 8.855? Porque, dicen los sabios, porque los pecados de la gente, escúchelo bien, porque los pecados de la gente que vivía en esos días contaminaron toda la tierra exactamente en esa medida. Contaminaron a la tierra exactamente en esa medida.
Yo te voy a decir, eso fue en la generación y en las generaciones del Mabol. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo está tu vida? ¿La estás elevando o la estás trayendo hacia la profundidad? Por lo que los pecados de la gente que vivían en esos días contaminaron toda la tierra exactamente en esa medida. Y esto es así porque incluso objetos inanimados pueden ser afectados por pecados y asimismo elevados por misbod. Por lo que un campo puede elevarse o asimismo el suelo descender de nivel. Cuando Jacob iba a tomar una piedra para recostarse, ¿se acuerdan que iba en el camino hacia la casa de Labán a buscar una esposa? Eh, Tomó una piedra para recostarse. Varias piedras se disputaron el privilegio de servir de almohada. Y esto es así porque el mundo espiritual busca conectarse con el mundo material para que este último lo eleve. Es decir, el mundo espiritual debe elevar al mundo físico. Y esa de alguna manera debemos entender que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como pueblo espiritual de Hashem es elevar a la creación porque esa es nuestra responsabilidad. En Hebreos, incluso, y esto es interesante, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿En qué? Honroso sea en todos el matrimonio. Significa que todos, absolutamente todos, debemos honrar el matrimonio, es decir, tomarlo con responsabilidad y hacer del matrimonio un estado honroso, es decir, algo que me eleva, algo que me hace diferente. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Esto es interesante porque el estatus para que un matrimonio pueda tener relaciones es solamente dentro del pacto matrimonial. Y el hecho sin mancilla. ¿Esto qué significa? Que no puede haber otras relaciones que las relaciones santas que provienen de la unión de un hombre con una mujer en un estado de pacto. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Esto qué significa? Que significa los fornicarios que no son casados, pero que se juntan teniendo relaciones, o los adúlteros que siendo casados buscan otra pareja para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, es claro y muy definitivo el hecho de que cuando nosotros ocupamos los mandamientos, en este caso, y vivimos, honramos el matrimonio, entonces nuestro lecho se eleva, se eleva, se espiritualiza. Y esto es muy importante. Y cuando hablamos del lecho, estamos hablando de las relaciones sexuales que se tienen en el matrimonio. Hasta ahí, porque hay pájaros en el alambre. Conclusión, por lo que vemos que nuestras acciones afectan a nosotros primeramente, a los cercanos y los lejanos, dado que Israel como familia depende de ti y de mí. Así como podemos hacer ascender incluso los mundos superiores, también los podemos afectar. Y si una persona peca, el mundo entero, lo aleno, puede sufrir las consecuencias. Pero si hace una buena acción, ello podría aportar el bien a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos queda? El pueblo de Israel fue llamado a ser luz,
a vivir en santidad para poder elevar a la creación de su estado corrupto en el cual se encuentra. Es decir, tus acciones pueden elevar lo que te rodea, pero también puede hacer descender de nivel no solo a Israel, que es la luz para este mundo, lo dijo nuestro Santo Maestro. Por lo que si no hay responsabilidad en nuestras acciones, estaremos entregando lo bueno y lo santo para que se corrompa y se disminuya de niveles, entregando a la corrupción no solo nuestras propias vidas, sino a nuestros hermanos de la casa de Israel, sean judíos o gersadik. Por lo que cuidar nuestro estatus es nuestra gran responsabilidad. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La experiencia me enseñó a tener mucho más cuidado con aquello que se empeña en mostrar y demostrar que son más santos y puros que los demás. En la Biblia también se dice que el corazón es engañoso y perverso, que solo Dios lo conoce. En Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. En la Biblia también se destaca y se dice, nuestro santo maestro, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, el cuidar no solamente nuestras acciones, sino nuestra manera de ver, de mirar, de hablar, de comer, tiene que ver con la elevación. Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. ¿Qué mana? La vida. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y esta responsabilidad será eh, guardar nuestro corazón. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño el corazón y los riñones. Por lo tanto, entonces, mis amados hermanos, una de las cosas importantes que el Eterno nos ha dado y nos da en este día es precisamente el poder tener conciencia de que hemos sido llamados a ser un pueblo distinguido, un pueblo con el conocimiento que lleve precisamente a la elevación del mundo en el cual nosotros vivimos. Esa es nuestra responsabilidad. No es solamente elevar nuestra persona, sino también todo, absolutamente toda la creación que está expuesta y qué responsabilidad de Cajal Israel el poder vivir adecuadamente de tal manera que hagamos que se eleve el mundo de la creación y adquiera un nivel de espiritualidad extraordinario. Por esta razón, mis amados hermanos, no solamente tenemos una gran batalla, una gran lucha, no, sino también estamos teniendo una situación de conflicto interno y externo y que consecuentemente esta lucha, esta batalla que tenemos, la tenemos que librar para poder elevar a la creación y a nuestras vidas mismas. Esto es una responsabilidad que el Eterno nos ha dejado y nos ha dado. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Hoy, más que nunca, se hace patente este principio y por lo tanto somos responsables incluso de nuestro pueblo que está luchando y batallando en Har Israel y por lo tanto la buena conducción de nuestra vida, el buen hablar, el buen decir, el buen vivir traerá consecuentemente que nuestro pueblo sea protegido, porque ciertamente oramos a Hashem y le decimos, protégelo, cuídala de Mabé y todo aquello,
pero, y está bien, pero una de las cosas importantes que nosotros podemos hacer y debemos hacer es cuidar nuestro comportamiento para que de esta manera nuestro pueblo sea protegido. Bueno, hasta aquí esta lección hoy y esperamos que el Eterno te ayude a reflexionar mucho al respecto de tu vida personal. Que así sea la voluntad del Eterno. Vamos a orar. Abinu Shabbat Shammai, te damos toda rabá en esta Laila Top, agradeciéndote, Padre, por esta Torah que tú nos has dado para este día. Oramos que tú seas fortaleciendo en la mente, en el corazón a todos y cada uno de nuestros hermanos y que tú les ayudes y les fortalezcas de tal manera que puedan elevar sus vidas, sus familias, sus posesiones y al mismo pueblo de Israel y el mundo. Que así sea tu voluntad, Rey, que ayuda, que salva, que defiende. Amén y amén. Bueno, pues que estén muy bien, cuídense mucho. Y aquí hoy no tengo las listas. Vamos a ver. Shalom, Laila Top. Laila Tob, Oh, hermana Laila, mía, toda Ravaros. disculpen que no, porque ahora le cambiaron aquí, me cambiaron. Mm. Eh, a ver, es así. Bueno. Abelito. Shalom a Oscar, shalom a Alfonso, shalom a Isabel, shalom a Julia, shalom a Benjamín, a Rachel y a Joseph. Nos da gusto verlos. También a Maru Contreras, que ya sos humano por ahí, Jorge y a Silvia, a Yara, shalom y a ti y a tu hermanita, Joel, la comunidad de Jaderec, Laila Top, Naidet, pues no, pues que está por ahí, no la vemos. Galaxy. No lo vemos, pero saludos a Galaxy K22 y Shelomí y Amalia, Laidet, ya apareció Laidet, Osvaldo, ¿quién más? Sara, Raúl Aguilar. Bueno, un saludo a todos, Luis Laila Top, Gamboa. Baila todo, Rosh. Laila Laila, Top. Nos da mucho gusto. Ahí está Luis también. Baruch Hashem, Luis, nuestro hermano allá de Xochimilco. Un saludo a todos nuestros hermanos. Está ahí con los nietos ya batallando. Ahora le toca a él quedarse a cuidar a los nietos. Ni modo, querían nietos. Pues ahora hay que cuidarlos. Baruch Hashem. mm, Bueno, que estén muy bien. Es un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo con la ayuda del Eterno el jueves. Shalom, shalom. Shalom, Shalom. shalom.